¿Consideras que los videojuegos son una forma de expresión artística? No, ¿Por qué? porque creo que las expresiones artísticas expresan algo de sentimiento y en los videojuegos no me da esa sensación de que produzca algo. ¿Consideras que los videojuegos son una manera de expresión artística? No, ¿Por qué? porque según lo que tengo entendido, la expresión artística es como algo más palpable. Los videojuegos no tienen nada de eso. ¿Consideras los videojuegos una forma de expresión artística? Sí, porque para hacer un videojuego se necesitan dibujos, diseños, efectos, música, y todo eso en conjunto puede ser considerado expresión artística. Los videojuegos son una parte casi inseparable de la vida contemporánea. Sin embargo, abordarlos como una expresión artística es un tema que, como hemos visto, levanta distintas posturas. A través de la comparación con otras obras artísticas, intentaremos dilucidar si el juego puede o no ser una obra de arte por sí mismo. Este análisis se dará en función de tres tipos de artes tradicionales: el arte visual, el musical y el literario. La cantidad de juegos que componen la saga de The Legend of Zelda es tan amplia que hemos tomado solo dos ejemplos para analizar la estética. En primer lugar, vemos Breath of the Wild. Reconocemos en él trazos que podrían vincularse al postimpresionismo. Además de los colores vivos que se utilizan, hay que tener en cuenta que al ser la pintura y la composición digital plataformas distintas, difícilmente se verá reflejada en su totalidad el movimiento artístico al que hacemos referencia. Vemos también características de la vanguardia postimpresionista en el afán de representar la naturaleza de forma realista. En este videojuego se presentan muchos tonos e incluso algunos trazos similares a la obra de Van Gogh. Las pinturas del artista han sido llevadas al cine a través de una animación de fotogramas llamada Loving Vincent, la cual además permite ver la similitud que se da entre el videojuego y las obras del artista en movimiento. The Legend of Zelda Skyward Sword, por su parte, es una obra impresionista con vida y movimiento. El reflejo del agua y el difuminado de las nubes que se presenta en sus paisajes, así como la predominancia de los colores primarios y saturados, nos deja la clara influencia de esta tendencia artística del videojuego. El japonés Koji Kondo. Este compositor está influenciado por el jazz, la música latina y la música clásica. Además, su origen juega un papel importante, ya que a la hora de crear los soundtracks predomina la melodía como base de la composición. Esta es una forma de elaboración típica del Oriente. La música de la saga The Legend of Zelda responde principalmente a la corriente de la música clásica y la orquesta. De igual forma, influye en ella la tradición de la música celta, lo que se vincula con el mundo medieval en el que se desarrolla el juego. Como un caso más aislado, también vemos la importancia de la influencia hispanoamericana en temas como Chop de la entrega Ocarina of Time. La música del juego no está aislada de la imagen. Estas se complementan para crear la atmósfera de tranquilidad e inocencia que caracteriza a los paisajes, los personajes y la historia de The Legend of Zelda. En lo que respecta a la historia y la narrativa de The Legend of Zelda, destacamos su incorporación dentro del género literario maravilloso. El mundo está contextualizado en el reino del medievo, donde conviven distintas criaturas mágicas. Link, el protagonista de la historia, es un elfo que se relaciona con hadas y monstruos. Este mismo mundo lo vemos reflejado en grandes novelas del arte literario, como lo es El Señor de los Anillos, de Tolkien. En función de la investigación de Alex Castellanos sobre los cuentos de hadas en los nuevos medios, The Legend of Zelda encuentra su espacio dentro de una expresión muy particular de la literatura,
los cuentos de hadas. Estos tienen como fin enseñar valores nobles a través de una aventura. En este caso, el universo está envuelto en la concepción filosófica de la Trifuerza, reliquia que se compone de 3 ideales: poder, sabiduría y valor. La Trifuerza permitiría a los personajes cumplir sus sueños, permitiendo al héroe vencer el mal que acecha su mundo. Otros aspectos para hablar de su carácter de obra literaria, específicamente como cuento de hadas, son los componentes de la historia que suelen ser comunes en este género. Existe un héroe, una princesa y un villano, lo que nos permite ver luces de la literatura caballeresca. A su vez, existen dioses y una leyenda profética que cumplir, además de elementos mágicos y divinos que posibilitan esta tarea. La saga de The Legend of Zelda consta de 32 juegos. Si bien existe un orden de lanzamientos, el desarrollo de su trama no está delimitado por una sola línea temporal. En este sentido, el jugador puede optar por su propio arco narrativo en función de los juegos que escoja. La imagen de Silent Hill es un viaje al otro extremo de The Legend of Zelda. Dejamos atrás los colores y las formas de hadas para adentrarnos a lo más oscuro del mundo. Del creador Keiichiro Toyama, es quizás la saga de terror que más ha calado hondo en nuestras memorias. El juego se adscribe al género de survival terror, es decir, se trata de sobrevivir en un ambiente hostil y terrorífico, y se caracteriza por la fuerte carga psicológica con la que se diseñó el videojuego. El juego ha evolucionado a la par con las nuevas tecnologías de edición y computación, que permiten un diseño mucho más detallado y prodigio. Sin embargo, toda su entrega es similar en cuanto a la estética de la cual se vale. Por ejemplo, suele moverse entre 2 gamas de colores, con tonos grises y fríos o en una tonalidad roja, pero sin dejar de lado el carácter lúgubre, sin matices brillantes de colores. Podemos remontarnos en el tiempo y visualizar sus similitudes, por ejemplo, con la obra El buey desollado, de Rembrandt, realizada a mediados del siglo XVII, donde la estética de la obra nos transmite una sensación igual de escalofriante a la que se vive cuando se está dentro del mundo de Silent Hill. Rembrandt con esta obra antecede a lo que vendrá, el expresionismo, un movimiento al que también creemos es posible vincular la saga de Silent Hill. De la obra de Rembrandt es posible rescatar no tan solo el sentimiento que nos transmite, sino también la forma. Es una obra detallada que nos muestra la escena de forma realista a través de trazos sueltos. También podemos encontrar en el videojuego ciertos rasgos del expresionismo, como lo son la presencia de la muerte y la violencia, pero más importante, aunque destaca para vincular Silent Hill a este movimiento hacia el trasfondo de la obra, el expresionismo despliega los miedos y las emociones más profundas de las personas. Silent Hill, por su parte, alude recurrentemente a recuerdos o pecados de los protagonistas, los que atormentan en una forma corpórea. La estética creada para el juego busca recrear el ambiente psicológico del terror de los protagonistas para trasladar esos sentimientos al jugador. Finalmente, el mismo creador del juego, teniendo en cuenta también su origen japonés, ha manifestado la fuerte influencia de los mangas de Junji Ito. Se busca crear un videojuego que rescatara lo perturbante que el artista lograba transmitir a través de sus dibujos, con criaturas extrañas y ambientes que transmiten el terror y la angustia del terror japonés. La música de Silent Hill tiene un papel fundamental en la creación del terror psicológico. Esta complementa de manera crucial con los silencios que también están pensados, utilizados como formas de intensificar el miedo o la sensación de angustia al momento de experimentar la instancia de juego. Los soundtracks del juego han sido compuestos en su totalidad por Akira Yamaoka. Este compositor está influenciado por Angelo Badalamenti, compositor influenciado por medios de jazz. También se destacan entre las influencias de Yamaoka, Depeche Mode y Metallica. En el soundtrack podemos encontrar muchas similitudes con lo que fue la música futurista en el siglo XX. Son los ruidos de la ciudad los que destacan de forma tétrica por su acoplamiento con los silencios.
La historia de Silent Hill se desarrolla en un pueblo maldito que funciona como un purgatorio para la gente que pasa por él. El pueblo funciona como una especie de karma que atrapa en la niebla a aquellos que han cometido pecados o tengan traumas. El simbolismo de la niebla para la trama de una historia de suspenso ha sido utilizada por escritores como Stephen King en La Niebla. La trama del juego se pone en marcha sobre una tradición nativa estadounidense y el tema de los cultos paganos. La temática lúgubre y los monstruos de Silent Hill nos recuerdan claramente a la literatura de Lovecraft, ya que al igual que este éxito, se incorpora en el juego una mitología propia, además de coincidir con este literato en la temática de la culpa atávica. De igual forma, encontramos relatos similares en obras como Fantasmas de Dan Koontz, donde se explota la temática de un pequeño pueblo donde la gente ha desaparecido o ha sido asesinada al igual que en el juego. Se ha debatido bastante si los monstruos que habitan el juego son reales o son solo una creación psicológica del protagonista. Esta segunda teoría se va reformando en las entregas más nuevas del juego. Lo más interesante de este debate es que el personaje, al ser un hombre común y no un héroe, logra traspasar la creación de temores a la psicología del jugador. El trabajo artístico realizado en Journey salta a la vista al primer momento. Se trabaja con paisajes bastante sencillos, pero no por esto carentes de técnica artística. La trascendencia visual de Journey fue tal que se llegó a publicar un libro de arte de este juego, llamado The Art of Journey, en el que podemos encontrar las ilustraciones creadas por Matt Nava, acompañadas de una referencia a sus influencias artísticas y a la función narrativa que cumplen. Son interesantes las similitudes que podemos encontrar entre los paisajes de Journey y las obras de Salvador Dalí. Si bien el videojuego en su estética no responde a la corriente del surrealismo, la gama de tonalidades que utilizan los creadores es muy similar a la del reconocido pintor. También hay una consonancia entre ambos en lo que se refiere al espacio. Variadas obras de Dalí están representadas en el desierto, escenario principal donde transcurre Journey. Y finalmente, una similitud más conceptual entre ambos radica en la importancia del tiempo. Este videojuego nos habla del tiempo transcurrido en la vida y lo volátil de este. Es más, el juego se puede completar en 2 horas. La conocida pintura de Dalí, La persistencia de la memoria, también hace este guiño al tiempo y cómo el hombre perece ante este, frente a un paisaje que se mantiene intacto. La música de Journey es responsabilidad de una banda sonora encabezada por Austin Vintory, en estrecha colaboración con la diseñadora del juego, Jenova Chen, quien es la encargada de escoger las sensaciones que se busca causar al jugador. Una de las grandes influencias para la elección del soundtrack proviene de los colores y la forma en la que estos evolucionan en sus gamas, punto en el que los diseñadores hacen énfasis en escoger música similar a los colores que conforman el diseño del videojuego. La banda sonora, a cargo de la ambientación musical del videojuego, se compone principalmente de un grupo de solistas y una banda de cuerdas, sin mencionar una serie de efectos de sonido. Vintory se acerca a esta banda esencialmente por un concierto de violonchelo, de ahí es que rescata a la violonchelista Tina Gu, a quien admira profundamente y con quien trabaja inicialmente en la elaboración del soundtrack. Journey no presenta una trama o historia que seguir. El personaje aparece en medio del desierto, con una montaña a la lejanía, que parece ser el único objetivo posible. El personaje es un ser misterioso del que no vemos más que su ropa y sus ojos. La trama no es especialmente compleja, pero vemos en esta el rescate de un tópico clásico de la literatura. Hablamos del viaje. Este se entiende como la búsqueda de la verdad, de la paz, de la felicidad e inclusive la búsqueda del sentido de la propia existencia del ser humano, la cual adquiere el significado de un recorrido, el viaje como metáfora. Podemos identificar 2 tipos de viajes, el interior y el exterior. Ambos recorren en el juego. El protagonista viaja físicamente hasta la montaña, pero también procede un viaje interno a un objetivo de vida.
Es muy interesante destacar la admiración de Genova Chen, diseñador del juego, por Joseph Campbell, que le permite vislumbrar el viaje del héroe como una transformación de la vida. Es trascendental entender cómo Journey se puede incluir dentro de un sinfín de obras que nos hablan del viaje y que han acompañado la mentalidad del ser humano desde la antigüedad. El juego evoca el viaje personal que significa la vida, abarcando desde la infancia hasta terminar con la muerte. El arte contemporáneo se caracteriza por el nuevo papel que toma el espectador frente a la obra. Se le invita a ser parte de la obra, tanto en términos de interpretación como en la posibilidad de manipularla. Los videojuegos incorporan este elemento de forma única. El jugador es parte de la obra, comparte la creación con el diseñador. Es más, el juego solo cobra sentido cuando alguien se propone vivir y crear la historia contenida en el mismo. Es decir, a través de la jugabilidad y las diversas posibilidades que el videojuego presenta, el jugador es también el coautor. Este es el elemento artístico más revolucionario del arte de los videojuegos. En cuanto a la interactividad, Zelda nos da un mundo abierto, Silent Hill finales múltiples y Journey una inmensidad de interpretaciones para entenderlo. A partir del análisis de distintos videojuegos y la comparación de estos con obras reconocidas, de las cuales es innegable su carácter artístico, podemos decir finalmente que los videojuegos pueden ser considerados como una nueva forma de hacer arte. En la elaboración de estos podemos notar que cuentan con una narrativa, que a través de las imágenes y la música permiten que el jugador se haga partícipe del juego, más allá de la misma pantalla, puesto que despierta en él distintas sensaciones, las que dependerán de las mismas decisiones que el jugador tome en el desarrollo del juego y de la temática del mismo. Sin ir más lejos, es el jugador el responsable del destino del personaje y del desarrollo de la historia, convirtiéndose en una dinámica interactiva, elemento novedoso que irrumpe en las concepciones que se tienen de las artes tradicionales.